en esta noche, mis hermanos, vamos a hablar acerca de, estamos en el estudio, ¿verdad?, de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y vamos a estar en Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 7. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Estamos hablando acerca de las virtudes, ¿verdad?, de la iglesia de Éfeso. Estamos hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis y quisimos empezar a conocer iglesia por iglesia. Las otras van a ser un poquito, ¿verdad?, con menos historia. Vamos a indagar un poquito, a lo mejor no hay tanto como en Éfeso. Éfeso es por la razón que explicábamos al principio, una ciudad bastante de mucha población, había un puerto muy importante, ¿verdad? Y también porque se consideraba, era la sede donde estaba el templo de la diosa Artemisa, para los romanos la diosa Diana. Entonces era un lugar muy importante, había hombres, ¿verdad? Demetrio, que era uno de los artífices, que hacía imágenes de plata, el platero, ¿verdad?, haciendo imágenes, y tenía mucha gente que trabajaba para él. Hemos visto eso. Vamos a leer la escritura, y está Apocalipsis capítulo 2, verso 1, ¿verdad? Si está en su Biblia, sería muy bonito. Lo quise poner en la pantalla, ¿verdad?, para los que a lo mejor no alcanzan y tienen dificultad con su Biblia, y pueden a lo mejor ver con más claridad en la pantalla. Y dice la escritura, lea conmigo Apocalipsis 2.1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Verso 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Verso 6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Verso 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Acompáñenme en oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos dirigimos a ti en esta noche, Señor, con toda humildad, suplicando, Señor, que nuestros pensamientos se aclaren al recibir esta palabra, y que tu palabra quede como un sello grabado, Señor, en nuestro corazón, para guardarla, como dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que las experiencias, Señor, que vemos en esta iglesia, Padre, podamos asimilarla y tomarla, Señor, como ejemplo para nosotros, ejemplos buenos para seguirlos, pero lo malo, Señor, para no caer en los mismos errores de ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por tu palabra. Amén. Amén. Bien, repita conmigo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ya se lo aprendió, ¿verdad? A ver, pues, solitos, a ver. Comenzaron todos en Éfeso, ¿verdad? Pero ya la mitad, ya nomás terminaron al último, nomás 3. Bueno, esto es muy importante.
El hermano Josué tiene algunos premios por ahí, ¿verdad? Que al final de estos estudios vamos a estar haciendo algunas preguntas y usted tendrá la oportunidad de llevarse alguno de estos cuadros muy bonitos. Así es que vamos a presentarle un día de estos para que haya emoción y muchos quieran llevarse estos bonitos premios a casa. Amén. Bueno, recuerde que cada una de las cartas consta de 7 partes, ¿verdad? Sí, se acuerdan, vamos a dar un repaso así rapidito, ¿verdad? Para tomar otra vez el hilo donde nos quedamos. Cada carta consta de 7 partes: una dedicatoria, una descripción del Señor acerca de la iglesia, una expresión de aprobación, una denuncia, una exhortación, ¿verdad? La denuncia es: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una exhortación: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Una advertencia, ¿verdad? Dijimos que la que queda exceptuada ahí es Esmirna. Dice: si no, es una advertencia, quitaré tu candelero de su lugar. Una promesa: al vencedor, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Entonces vamos a ir viendo en cada una de estas iglesias, ¿verdad? Hoy seguimos con Éfeso, que es donde nos hemos detenido más tiempo, por la razón de que el apóstol Pablo, en el capítulo 18 de Hechos, capítulo 19, estuvimos viendo en sus 3 viajes misioneros a Éfeso, cuando fundó la iglesia. Y bueno, ya estando en la cárcel, dijimos que la carta a Éfeso fue escrita estando él preso. Entonces dijimos que Efesio significa, ¿qué significa? ¿Alguien se acuerda? Deseable, miren, lo dijo y apareció, ¿verdad? Efesio significa deseable, no se le olvide, porque verdad, esa es muy buena pregunta. Virtudes de la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, 2 y 3. Yo conozco tus obras, lo estuvimos viendo, ¿verdad? Por puntos. El Señor lo sabe absolutamente todo, no pasa por alto absolutamente nada, ¿verdad? Entonces dice: conozco tus obras. Hablamos de la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo, lo conoce todo, ¿verdad? No podemos estar nunca solitos y decir que Dios no está ahí, o escondernos de los hermanos para hacer algo indebido, ¿verdad? Olvidándonos que Dios siempre está ahí con nosotros, no se va a ningún lado. También nos habla acerca del arduo trabajo, ¿verdad? Dice el Señor: yo me doy cuenta de tu obra, de que trabajas, de que sirves, de que le echas ganas, de que predicas, de que proclamas, de que sirves. Entonces, de todas esas cosas, tu arduo trabajo, Él no lo pasa desapercibido, ¿verdad? Las veces que vienes a limpiar la iglesia, o sea, todo lo que nosotros hacemos en la obra de Dios, tanto espiritual, en lo físico, etcétera, ¿verdad? Ayudando a otros, dándole ánimo a otros, etcétera. Dios no pasa desapercibido eso. Conoce esas obras, el arduo trabajo. Entonces, tu paciencia, ¿verdad? Paciencia respecto a personas o resistencia en medio de las pruebas. El Señor sabe todas sus luchas, sus angustias, sus aflicciones, todo lo que usted ha pasado, lo que ha tenido que superar en el camino, pero ha perseverado, ¿verdad? No se ha rajado, no se ha ido todavía, ¿verdad? Todo lo que ha soportado a lo mejor en una iglesia, ¿verdad? Y a pesar de eso, usted, ¿verdad? A lo mejor ha pasado situaciones no a lo mejor de esas cómodas, ¿verdad? Pero usted continúa sirviendo y siguiendo al Señor con paciencia. Entonces dice que no puede soportar a los malos. Los efesios dijimos que no toleraban a los falsos maestros. Entonces acerca de esto también estuvimos hablando, ¿verdad? Mucha gente a veces nos llama queriendo, ¿verdad?, venir a predicar, y bueno, algunos hasta se molestan cuando les decimos que simplemente no pueden, porque nosotros ya tenemos, ¿verdad?, maestros, pastores, y tenemos un programa que seguir. Entonces, los efesios no toleraban a los falsos maestros. Entonces, lo importante de esto es mantener una doctrina sana, mis hermanos. Entonces, bueno, hablamos, ¿verdad?, cuando pruebas a los apóstoles y los has hallado mentirosos. Cuando un pastor, ¿verdad?, tiene algo contra alguien, muchas veces van a citar esta escritura, ¿verdad?, para a veces salirse con la suya, para intimidar. Entonces usan el Salmo 105:15, cuando dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces, para defenderse, ¿verdad?, se ha hecho muy popular, ¿verdad?, estos, y por eso muchas veces oprimen, hacen,
dirigen y malguían a una congregación porque, ¿verdad?, sienten o se hacen hacer sentir que son ellos los ungidos y que contra la palabra de ellos no hay absolutamente nada que nadie quiere. Bueno, yo creo que usted se ha dado cuenta de tantas cosas que han sucedido en estos años, en estas décadas pasadas, de movimientos que se han levantado. Hemos hablado ya mucho de ello, y hace tiempo yo le traía algunos ejemplos de hombres, ¿verdad?, líderes de iglesia, que Dios les revela en visión o por sueños, ¿verdad?, y de repente llegan con esa palabra de autoridad, no palabra de la escritura, sino que en una revelación según ellos, ¿verdad? Dios me reveló que, ¿verdad?, una persona de 70 años diciéndole a una hermana, Dios me reveló que me dé a su hija de 18 años y para casarme con ella, y la hermana dice, ¿quién soy yo para oponerme a lo que el Espíritu dice? Y se lo dan, ¿verdad? Y entonces se casan. Entonces, cosas en las que se ha permitido todo ello. Decía hace tiempo escuché el testimonio, lo daba un pastor, y decía que este hermano, ¿verdad?, se reunían ahí en un shopping center, y bueno, había una hermanita que con mucho sacrificio había comprado un terrenito, levantó su panadería, y entonces ella empezó a asistir a esta congregación. De repente el pastor le dice, mira, el Señor me dice que nos prestes el lugar ahí, dijo, cuando ya no estás haciendo pan, ¿verdad?, ahí tenemos el servicio. Y bueno, la hermana, ¿verdad?, pues consintió en que se fueran a hacer los servicios ahí. Con el tiempo llega el pastor y le dice que Dios le ha revelado que ahí tienen que hacer la iglesia. Hacen la iglesia, ¿verdad?, y entonces le firma a la hermana, y con el tiempo se queda hasta con la panadería, ¿verdad? Y entonces cuando la hermana quiere pelear, porque pues es de ella, no habían quedado en eso, ¿verdad? Entonces le dicen, mire, aquí los papeles dicen que aquí está mi nombre, ¿verdad? Así es que, ni modo, lo siento. O sea, hemos caído tan en una mala fama, ¿verdad?, por causa de muchos falsos maestros que se han inmiscuido. Entonces, esto lo usan, ¿verdad?, usan este pasaje para salirse con las suyas. Entonces, usted, de verdad, lo que yo sé es que, bueno, hay muchos pastores que llaman, ¿verdad?, supuestos pastores, ¿verdad?, entonces que quieren venir a predicar. Pero bueno, vamos a decirlo así, un pastor que tiene una congregación, yo creo que si realmente es pastor, va a estar ocupado en su congregación, ¿verdad? Entonces, de otra manera, entonces no está pastoreando nada, si tiene tiempo para andar para acá y para allá. Entonces, así llaman muchos que quieren venir aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que entender, ¿verdad?, que hay muchos que en estos tiempos, ¿verdad?, andan, pues, se encargan de aprender unos pocos versos bíblicos, ¿verdad?, y con eso andan engañando a la gente, tratando de sacar para sus propios beneficios. Falsos testimonios. ¿Sabe? Hace años yo conocí a un hermano, y creo que ya lo he dicho aquí, en una iglesia donde yo servía, porque ahí invitaban, cada domingo casi tenían a alguien invitado diferente, y bueno, era una ensalada de doctrinas ahí. Entonces, y llegaba un hombre que predicaba y decía que allá cayó el poder de Dios, y que bueno, allá cuando andaba por Florida visitaron una hermana, dice que traía unos tenis nuevos, y cuando entró, dice, un tenis, dice, era tan fuerte el poder que había ahí, dijo, del mal, dijo que un tenis, dijo, se me deshizo, dijo. Y dije yo, nomás uno. Y entonces, y platicaba, ¿verdad?, de que enfermos se sanaban, y cosas grandes pasaban en todos lados. Pero cuando venía aquí a Las Vegas, ¿verdad?, nunca veíamos que pasaba nada. Y entonces, y así llegaban muchos, ¿verdad?, que pasaban, en todos lados pasaban, pero menos donde llegaban ahí con ideas. Y entonces llegué a pensar que a lo mejor el estorbo era yo, el que no tenía fe era yo, y yo era el que evitaba que aquellos milagros que sucedieran en otro lado sucedieran aquí, ¿verdad? Pero nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando Dios habla, se cumple, no importa qué. Cuando Dios habla y el profeta da, ¿verdad?, la palabra, va a suceder si Dios habló. Si no, fue el hombre quien habló solamente en un estado de emoción.
Entonces hay hombres llenos de emocionalismo, ¿verdad? Pero huecos en el conocimiento y en la aplicación de la palabra. A mí me tocó escuchar en varias ocasiones hombres que se subieron a un púlpito, ¿verdad? Y cuando empezaron a predicar, sabe que yo había predicado esto, pero el Señor ahorita me acaba de dar otra, y se iba por otro lado. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Y sabe qué es lo que quiere decir eso? Exactamente. Que ahí en ese momento no sabía ni qué iba a hacer, ni qué iba a decir, ¿verdad? Y bueno, entonces, falsos maestros. Entonces, todos, ¿verdad? Y cuando no pasa lo que dicen que pasó allá y no pasa aquí, le echan la culpa, o que el Espíritu Santo no quiso trabajar ahí, o que ahí no hubo la suficiente fe, etcétera. Entonces, en la Biblia, mis hermanos, ¿verdad? Cuando andan ahí está absolutamente todo. Tenemos que probar aquellos que vienen, ¿verdad? Porque pueden ser lobos con vestiduras de oveja. Y dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces también dice, ¿verdad? Esos maestros herejes o falsos apóstoles fueron probados con el propósito de determinar la veracidad de la enseñanza. Acuérdense que todo aquel que era apóstol, por ejemplo el apóstol Pablo, él dice por qué razón él es apóstol, ¿verdad? Y dice que hay señales que le seguían, ¿verdad? Habían milagros, habían señales, habían maravillas que sucedían cuando él predicaba la palabra de Dios. Entonces dijimos que todo aquel que es siervo de Dios va respaldado en aquel entonces, ¿verdad? Para saber si era realmente un profeta, un apóstol, ¿verdad? Es que le seguían las señales, los milagros. Dios respaldaba su ministerio. En estos tiempos, mis hermanos, no necesitamos ver a un hombre, ¿verdad? Que levanta a muertos, que sana a los enfermos para saber que es un siervo de Dios, porque hoy en día no hay hombres que resuciten o que levanten gente muerta, no lo hay. Pero que Dios hace milagros, por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo sabemos cuando son o no son? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, continuamos. Dice que esos maestros eran herejes, ¿verdad? Ahora, usted, escuche bien, ¿verdad? Decíamos que aquel día, si usted trabaja en un banco, a usted no le van a traer el lonche de billetes falsos para que los conozcan. A usted le van a dar días y días para que cuente bastante dinero y se acostumbre a él, de tal manera que cuando un billete falso caiga en sus manos, usted lo va a identificar inmediatamente, ¿verdad? Es como el que trabaja con madera, ¿verdad? No le pueden venir a decir que esto es caoba y le están dando pino, porque usted conoce el material con el que trabaja, ¿verdad? Hasta el cemento, mire, hasta los cementeros saben cuando le hicieron trampas, ¿verdad? Cheating, dicen los americanos, cuando le chirearon con el cemento, ¿verdad? Que le echaron más arena que cemento. Ahí llega muy pobre, no se quiere secar, no se quiere quedar, etcétera. Entonces, vamos a reconocer fácilmente cuando conocemos lo verdadero. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, conocemos la palabra de Dios, cuando la estudiamos, cuando leemos, cuando nos profundizamos, meditamos en ella, entonces difícilmente cualquiera persona, en cuanto usted lo escuche hablando, usted se va a dar cuenta que eso es mentira. Un día saliendo del seminario, a mí me llevaba media hora llegar desde el instituto hasta la casa. Y mientras iba manejando, prendí el radio y empecé a escuchar una predicación, ¿verdad? Y la predicación iba porque Dios le ha dado al hombre, dice, como herencia, dice, te daré la tierra por heredad, y de eso se trató desde que llegamos de ahí hasta allá. Dije, no, pues entonces, ¿cuál es la parte que me toca a mí? Pero nunca habló de arrepentimiento, nunca habló del pecado, nunca habló de que hay salvación en Cristo Jesús, de que la sangre es preciosa, de que tienes que arrepentirte, ¿verdad? No, solamente que Dios te quiere proveer, que Dios te quiere prosperar, que, ¿verdad? La prosperidad, todo lo que da. Entonces, usted identifica inmediatamente al que está hablando
si realmente tiene bases bíblicas, ¿verdad? Que por supuesto van a usar la Biblia, pero de una manera tergiversada. Pero usted se va a dar cuenta inmediatamente cuando usted estudia la palabra y conoce la verdad. Entonces, usted no puede discernir la mentira si no conoce la verdad. Eso es muy importante. Así es que dice, tengamos pues, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? El único tema de nosotros, la única forma de decir nosotros no cuando alguien nos está hablando, ¿verdad? De ciertas cosas es, lo correcto es teniendo el suficiente conocimiento y discernimiento espiritual. Éfeso tenía líderes y maestros que tenían todo esto. Entonces lo digo, ¿verdad? Porque muchas veces van a llegar personas a su casa, le van a tocar la puerta. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido, ¿verdad?, a una doctrina diferente en su casa. Algunos andan de corbatita, de camisa blanca, de pantalón azul marino y en una bicicleta. Entonces, hay personas que los reciben en su casa, ¿verdad? Y voy a ir más allá. Hay cristianos que reciben este tipo de enseñanzas en su casa. Hay que reciben, ¿verdad? Ya sea a los testigos de Jehová o a los otros, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura, dice que aquel que no trae la doctrina nuestra, dice que no le digamos bienvenidos. Ahora, pero usted dirá, pero a lo mejor le falta agua, ¿verdad? No han tomado agua. No hay nada de malo en ofrecerles un vaso, una botella de agua, ¿verdad? Pero de ahí a sentarnos con ellos y escucharlos, ¿sabe? Porque usted no los va a convencer. Muchos de ellos ya tienen su convicción, ¿verdad? Pero si usted tiene sus convicciones, usted no tiene por qué permitir, ¿verdad?, sentarse y dialogar. Y muchos van a debatir. La palabra de Dios no es para debatir, para empezar. Entonces, ahora, si la persona le permite a usted enseñarle que bueno, si no, despáchalo, ¿verdad? Porque va a ser perdedera de tiempo. Nosotros teníamos algunos clientes allá desde Mexicali, ¿verdad?, que llegaban a la casa ya cuando íbamos de salida para el templo, llegaban cada domingo, ¿verdad? Y entonces decíamos, no quiero ser grosero, pero nosotros ya vamos a nuestra iglesia, usted siga caminando, ¿verdad? Pues dice, no, pero que mire, que, ¿verdad? Entonces le dije, mire, usted tiene sus convicciones, yo tengo la mía, usted no me va a hacer cambiar, ¿verdad? No importa si ya no voy a la iglesia y me quedo con usted no me va a cambiar. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, Él murió por mis pecados. Entonces, decía, no quiero ser grosero, ¿verdad? Pero, ok. Entonces, en algunas ocasiones, yo sé que cuando llegan a la casa, ¿verdad?, mi esposa gentilmente les abre la puerta. Y a veces yo estoy atrás de la puerta escuchando. Y dije, voy a ver cómo se defiende. Y no, ¿verdad? Ellos citan la Escritura y ella tiene siempre ahí a la mano, ¿verdad?, su Biblia, y entonces ellos dicen, tal, cita, y dice, ajá, usted tiene su Biblia, la leo también, ¿verdad? Y entonces empiezan, ¿verdad?, y algunos que se saben de memoria, pues hasta se los dice de memoria. Entonces, cosas como esas, ¿verdad? Pero de ahí a pasarlos ¿verdad? No. Simplemente vamos a ser, ¿verdad?, corteses, ¿verdad? Ya si se dejan, a qué iglesia van, lo invitamos, ¿verdad?, que vengan, que nos acompañen. Entonces dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hoy en día hay un montón, ¿verdad?, de cosas que suceden en muchas iglesias. Yo no sé cuántos de ustedes han visto o han estado en iglesias donde la gente se cae. Entonces, miren, hermanos, cuando hablamos de gente que se cae, cuando hay gente, ¿verdad?, que tiran el morralazo, un sacazo, ¿verdad? Eso lo sacó Benny Hinn hace muchos años, que se quitaba el saco y ¿verdad? Otros se quitan el zapato y entonces lo ungen nomás, ¿verdad? Y entonces cosas como esas, donde la gente se cae. Pero
Mire, si supiera yo que después de que la gente se cae se va a levantar persona diferente, desde cuando ya lo hubiera hecho una línea aquí, mire, y de un solo un dominó acá todo, de una vez. Pero la Biblia dice, mi pueblo se pierde no porque no hablan en lenguas o porque le faltó caerse. Dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces, el hablar en lenguas, ¿verdad? Tener una experiencia de hablar en lenguas, puede haber una iglesia que puede hablar toda la lengua que quiera, ¿verdad? Pero sería solamente emocionalismo. Hace falta conocimiento, y el conocimiento nos lleva por caminos. Seguimos en esta escritura. Vamos a ir un poquito más rápidos porque queremos orar en esta noche. Dicen que hay algunos comentaristas bíblicos, ¿verdad?, que dicen que los nicolaitas, ¿verdad?, porque aquí en lo que vamos a hablar dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero también nos habla, dice, de los nicolaitas, un grupo que es de origen incierto, pero eran influyentes. Estos, dice, entre los falsos maestros estaban los nicolaitas. Es un grupo de origen incierto, pero era influyente, probablemente, dice, gnósticos. Gnósticos, ¿qué es lo que significa? Eran itinerantes. La palabra gnóstico significa conocimiento, tenían cierto conocimiento. Entonces, estos, hay algunos comentaristas bíblicos, ¿verdad?, que lo ligan con uno de estos diáconos, ¿verdad?, que fueron seleccionados en Hechos capítulo 6, verso 5. Dice, estos eran seguidores de Nicolás, el mencionado en Hechos. Esto es lo que dicen algunos comentaristas, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, agradó, dice Hechos 6:5, la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, algunos creen, ¿verdad?, que este se desvió de la fe o abandonó la fe, ¿verdad?, cuando estaban buscando a los diáconos para servir. Entonces algunos dicen que este diácono se perdió. Esta es la posición de algunos comentaristas bíblicos. Entonces, de ahí que es incierto de quién exactamente se está refiriendo, ¿verdad?, cuando se habla de esta persona. Ahora, se cree que era el diácono de la iglesia primitiva y se convirtió en un apóstata. Dijimos que apóstata es aquel que niega la fe verdadera, aquel que, habiendo conocido a Jesucristo, que habiendo conocido, ¿verdad?, lo que es la salvación, habiendo estado sirviendo aún dentro de una iglesia, decide darle la espalda a la fe verdadera y regresarse, ya sea de donde vino o moverse a otra. Hace varios años a mí me tocó escuchar de algunos hermanos, ¿verdad?, que servimos juntos en la iglesia en Mexicali por varios años. Entonces me tocó escuchar que algunos de ellos se habían movidos a un tipo de doctrina como del judaísmo, donde ya guardaban el sábado y guardaban, ¿verdad?, las fiestas que se acostumbran en Israel. Entonces, qué triste, ¿verdad? Esto es como pues, eso precisamente. Entonces, estos niegan la fe verdadera, ¿verdad? Y se cree que Nicolás, este diácono, dice, formó parte de un grupo que sostenía la doctrina de Balaam, que era tolerada en la iglesia de Pérgamo. Aquí vamos a ver, dice, un apóstata es alguien que conoce la fe verdadera y que conoce a Cristo y con el tiempo decide regresar de donde había venido. Eso es apostasía. Entonces la palabra de Dios nos dice que habrá una apostasía, y precisamente vamos a hablar de ello porque hay una iglesia que es precisamente en la descripción, ¿verdad?, de la apostasía. A ver si alcanzan a leer esa escritura, Apocalipsis
2:14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ustedes saben quién es Balaam, ¿verdad? Bueno, para los que no saben, ustedes saben que en la Biblia hay un hombre al que la burra le habló. Oh, ese es Balaam. A este lo contrataron para que fuera a maldecir al pueblo de Israel, pero resulta, ¿verdad?, que él llegaba con sus parábolas, ¿verdad? Y entonces aquel rey le había pagado buen billete para que maldijera a Israel, porque él era estorbo. Entonces, cuando aquel quería maldecir a Israel, solamente venía palabra de Dios, y en vez de maldición solamente salía bendición, porque nadie puede, ¿verdad? No hay agüero contra Jacob, dice la escritura. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo, ¿verdad?, no hay absolutamente ni hechicería ni brujería que trabaje contra nosotros, porque Dios es nuestro dueño, Él nos cuida. Amén. Entonces, en solo 2 partes de la escritura se menciona a los nicolaitas, ¿verdad? Esto está bueno para preguntas. ¿En dónde? En Éfeso y en Pérgamo. Entonces, se cree que la principal doctrina de los nicolaitas eran 2 cosas. Número 1, comer lo sacrificado a los ídolos, que la gente debería comer porque no había problema con eso. Y también, y segundo, ¿verdad?, en segundo lugar, dice que se podía vivir una vida permisiva. Eso quiere decir, ¿verdad?, que usted podía hacer lo que quisiera, y hay quienes pueden confundir la gracia y libertad con libertinaje. ¿Y no le parece que hoy en día hay una doctrina por ahí, ¿verdad?, salvo siempre salvo? Permisiva. Entonces, mucho cuidado, porque cuando estamos hablando de los periodos, ¿verdad?, de estos periodos que la iglesia ha vivido a través de los años, y cómo se describe a cada una de las iglesias, es posible que como iglesia, como congregación individual o como familia, hemos pasado en algunos periodos de ellos, en los que, miren, así de sencillo, nosotros no creemos en todas estas cosas, ¿verdad? Pero estamos en un lugar que no nos pertenece y tenemos que aguantarnos con ello. Pero hemos aprendido. Quizás en un tiempo éramos permisivos, quizás en un tiempo tolerábamos porque, ¿verdad?, no había el suficiente conocimiento de la palabra de Dios en nosotros, pero conforme hemos ido conociendo, nos hemos ido deshaciendo de aquello que sabemos que no honra a Dios. Amén. Entonces, aquel día, ¿verdad?, le decía que a algunos hermanos que cuando llegamos a la iglesia Bautista Galilea, veíamos que el que hacía los slides cuando cantamos, ya ve que salen algunos cuadros, fondos, ¿verdad?, figuras bonitas algunos, y entonces nos dimos cuenta que habían siempre figuras de un Jesucristo, o con las manos abiertas, los brazos abiertos, ¿verdad? Y entonces en una ocasión dije yo, bueno, pero ¿por qué usan tanto las imágenes? Y entonces en esa ocasión a mí se me ocurrió meterme y profundizar quién es ese. Y empecé a investigar y me fui allá por los años 1440 o 70 y algo, ¿verdad?, en el tiempo de Da Vinci, de Miguel Ángel, aquellos pintores de aquella época, y me encuentro que la figura de ese personaje que muchos han adoptado como si fuera Jesucristo se llama César Borgia. ¿Y quién es César Borgia? César Borgia es un asesino, mató a su propio hermano para quedarse con su mujer. Era terrífico este hombre. Entonces, de tal manera que cuando aquello me empezó a molestar, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hemos tenido por años a un asesino, ¿verdad?, ahí como si fuera el Señor Jesucristo? Bueno, usted necesita investigar, o un día de estos le traigo un estudio de eso, porque no estamos hablando de eso precisamente, pero ¿por qué lo metemos, mis hermanos? Porque muchas veces la falta de conocimiento nos lleva, ¿verdad?, por caminos extraños. Y entonces aquí la iglesia se puede perder si no hay buena dirección y conocimiento en ella. Entonces, ese problema, dicen que ellos permitían comer lo sacrificado a los ídolos y que no había ningún problema.
¿verdad? Pasando por alto lo que el apóstol Pedro había enseñado. Resulta que los sacrificados, los ídolos, en aquel tiempo, pues en Éfeso y en todos los lugares paganos donde se adoraban a sus ídolos, se sacrificaban animales a sus dioses. Pero no sacrificaban cualquier animal, no sacrificaban los animales flacos o los que estaban malos, sacrificaban lo mejor, lo más gordo, lo excelente. ¿Y qué pasaba con todas aquellas piezas que sobraban? Las mandaban al mercado y las vendían. Y entonces decía que no había ningún problema, ¿verdad? Pero cuando el apóstol Pedro, ¿verdad?, llegan al concilio, tienen una reunión en el capítulo 15 de Hechos, ¿verdad? Y entonces dice, ¿cómo es posible que esto se da porque los judaizantes quieren que los gentiles, o sea, todos aquellos que vienen del paganismo, adopten sobre ellos la ley de Moisés? Entonces los judaizantes andaban detrás, ellos tienen que venir, llegan al concilio y le dice, ¿verdad?, después de haber ayunado, después de haber orado, Pedro se levanta, dirigido por el Espíritu Santo, y dice, hermanos, no es posible, ¿verdad?, que nosotros pongamos carga sobre estos hermanos que ahora se han convertido, que ahora son cristianos, son creyentes igual que nosotros, ¿verdad? Ponerles una carga que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar jamás. Y entonces se les manda que se guarden solamente, ¿verdad?, que se guarden de los sacrificados a los ídolos, del ahogado y de sangre y de fornicación. Entonces, 4 cosas, ¿verdad?, que en realidad viene cumpliendo todo de lo que nosotros hoy en día debemos guardarnos también. Por eso le decía aquel día que cuando usted se da cuenta acerca de qué es lo que se está celebrando, cuando le invitan a comer por ahí alguna fiesta, ¿verdad?, la fiesta de Santa Rita o la del pueblo, el santo patrono del pueblo, ¿verdad? Entonces mucho cuidado, porque pues bueno, en nuestra ignorancia a lo mejor participamos de ello. Ya no podemos hacer nada, ya cuando le pedimos perdón al Señor, ahí va el paquete. Gracias a Dios ahora somos libres de pecado, libres de todo aquello, ¿verdad? Y el conocimiento nos va dando esa libertad. Entonces es posible que no terminemos esto esta noche, pero vamos a continuar, vamos a ir despacio. No queremos ir a las carreras, ¿verdad?, para que aprendamos exactamente qué es lo que estaba pasando. Entonces estos nicolaitas estaban de acuerdo en comer, ¿verdad?, los sacrificados a los ídolos. Y quizás, no sé, ¿verdad?, basados en qué. Porque hoy nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos toda la escritura aquí. Pudiéramos justificar quizás el comer esa carne sacrificada a los ídolos. No, pero es que lo que comemos, ¿verdad?, dijo el Señor Jesucristo que pues no es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale, porque sale del corazón. Y pudieran haber, ¿verdad?, muchas justificaciones, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo dice que nada es de desecharse si se come con acción de gracias. Entonces tenemos que tener, ¿verdad?, cuidado y bueno, ser honestos con Dios, que Él siempre está con nosotros. Amén. Bueno, Apocalipsis 2, verso 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mí, de mi nombre. Dice, y no has desmayado. Hermanos, el Evangelio y la fe. El Evangelio y la fe es de permanencia. De permanencia. Y es posible que hayan algunos por ahí, ¿verdad?, que confundan, ¿verdad?, porque esto, van a decir, entonces si la salvación es por permanecer, entonces ya no es por fe. Pero claro, que la fe es la que nos hace permanecer. Amén. Entonces necesitamos la fe y necesitamos perseverar. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y vamos a hablar más de esto todavía. Entonces, vimos la dedicatoria, ¿verdad?, la descripción de la iglesia, la expresión de aprobación. Esta es la denuncia de Dios, la queja hacia la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, le dice el Señor a Éfeso, qué bueno que estás haciendo esto, ¿verdad?
pero hay algo que estás haciendo mal. Has dejado tu primer amor. Y vamos a ver algunas características en esta noche, y con eso voy a terminar. Algunas características del primer amor. Tiempo con Dios. ¿Cuántos han tenido el primer amor? Todos en alguna ocasión tuvimos un primer amor. Y me voy a referir, porque verdad, aquí hay muchos que ya pasamos por eso. Cuando algunos dicen que sentían maripositas, otros dicen que bueno, en aquel tiempo cuando el teléfono, verdad, no era celular, había que estar ahí pegado a la bocina. Cuando había que caminar, verdad, lejos, no importaba si estaba lloviendo, si hacía mucho calor, si íbamos caminando o en burro, cómo, pero íbamos, verdad, todas esas cosas. Ahora, ¿cómo es ese primer amor? Es esa siempre y continua luna de miel. Ese es el primer amor, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Si usted cuando se enamoró y desde que se enamoró y se casó y si usted siguió, ¿verdad? Y pasaron 2 años y pasaron 5 años y 10 años y 15 años y 20 años, ¿verdad? Y usted sigue como en la eterna luna de miel. Qué lindo, qué bonito, ¿ah? Y entonces, pero te has puesto panzón, ¿verdad? Y empezamos a ver nuestras virtudes, ¿verdad? Y bueno, pero sabe que cuando estamos en la luna de miel, cuando es en ese noviazgo, ¿verdad? En realidad esas cosas no se ven, ¿verdad? Ni los defectos, ni nada. Sí, pero no lo va a notar. Entonces, ese es el primer amor, ¿verdad? Pero qué triste, ¿verdad? Que pasan 2 años, ¿verdad? Y en la luna de miel le dice, ay, ¿cómo amaneciste, verdad? La pregunta. Pero ya con el tiempo, 2, 3 años después, la pregunta cambia, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Amaneciste? ¿Verdad? Son las mismas palabras, nomás en una dirección diferente. Entonces, mis hermanos, eso, ¿verdad? Todo lo que hacíamos antes, no nos importaba absolutamente nada, ¿verdad? Que el suegro lo había corrido, o bueno, el futuro suegro, ¿verdad? Lo trataba mal. Yo recuerdo en una ocasión unos jovencitos que llevaron serenata a una muchacha, pero conocían el tipo de suegro que les iba a tocar. Y entonces llevaron la grabadora y la pusieron ahí en la puerta y corrieron a esconderse, a ver si salía la muchacha. Pero el que salió fue el Señor, y cuando vio esto, hasta agarró un vuelo, ¿verdad? Pobre grabadora. Bueno, entonces todo a lo que estábamos expuestos, todo, ¿verdad? Teníamos que correr, que caminar con mucho sol, con mucha lluvia, ¿verdad? Lo que teníamos que hacer, quedar bien, comernos hasta lo que no nos gustaba cuando nos los daban, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí me tocó pasar en medio, a lo mejor en algunas ocasiones hasta de pandillas para poder ir a ver aquí Hermosura que está allá atrás. Entonces, ese tiempo especial, ¿verdad? Del primer amor. Mira, entonces el Señor está diciendo, ese tiempo de primer amor lo has abandonado, ¿verdad? Yo no sé, bueno, yo he puesto ese ejemplo, ¿verdad? Que yo sé que les trae recuerdos y esas cosas, ¿verdad? Espero que no me lo manden a dormir allá a la sala, no esté pensando mal. Pero el Señor está diciendo, porque muchas veces cuando venimos a Él, usted va a escuchar personas, ¿verdad?, que están en el primer amor. Y cuando llegan, sirven y se meten y estudian y oran y todo eso, y con el paso del tiempo, como que se van aflojando, como que va dejando de servir, como que va dejando de aparecer en la iglesia, como que va empezando a ser irresponsable en sus ministerios o en lo que le toca servir, etcétera. Como que vamos abandonando ese devocional, esa oración, esa comunicación con Dios. Entonces, a ese primer amor puede referirse cuando le está diciendo a los hermanos de Éfeso, ¿verdad? Entonces, tiempo con Dios, ese devocional, ¿verdad? Hay 2 tipos de adoración, mis hermanos: la adoración personal o individual, y también la congregacional, y las 2 son importantes. Usted no debe descuidar ninguna de las 2. Entonces, tenga ese tiempo con Dios diariamente,
¿verdad? Aquí no les ponemos tarea de que, hermanos, ¿verdad? Los veo el domingo, pero quiero que me lea 10 capítulos de la Biblia, ¿verdad que no? No, a nadie le damos, pero siempre les estamos dando el consejo de nutrirnos, de llenarnos, de que escuchemos palabra de Dios. Hoy en día ya tenemos, ¿verdad?, la Biblia en diferentes formas, ¿verdad? Usted puede escucharla en audio, etcétera. No sé, hay temas que a lo mejor le interesan y puede nutrirse de ellos, ¿verdad? Entonces, hagamos ese propósito. Entonces, si usted a lo mejor no lee 10 capítulos en la semana, pero lo que usted lee diariamente, aunque sea un verso, pero apréndaselo, revíselo, repáselo una y otra vez, ¿verdad? Si quiere aprendérselo, escríbalo, lléveselo, ándelo en su trabajo, en su carro, donde quiera que usted vaya, sáquelo, medite en eso, ¿me entienden? Entonces, eso es muy importante. A ese devocional es al que se refiere Dios cuando dice: has dejado tu primer amor, diciendo: yo soy tu primer amor. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Entonces, vamos, aprendamos, ¿verdad? Meditemos traigamos la Biblia con nosotros, una en el carro. Sabe que muchas veces usted ha ido a citas médicas, ¿verdad? O ha ido al B&B, ha ido a lugares donde usted tiene que esperar. Llévese la Biblia, llévese segmentos, o ahí en su teléfono usted puede bajar una aplicación, la Biblia. Usted puede estar nutriéndose, leyendo la palabra de Dios. Entonces, ese devocional, esa adoración, bendiga el nombre del Señor, dígale cuánto lo ama. Los salmos, miren, nos ayudan a nosotros a expresarlo, ¿verdad? Por eso David fue considerado el cantor dulce, fue llamado y conocido así, ¿verdad? Porque él siempre tenía salmos para Dios. Y por supuesto que cuando nosotros los leemos, ¿verdad?, se los robamos, ¿verdad? Así como también los cánticos que traemos acá no son cánticos que han brotado en nosotros, pero los hacemos nuestros, ¿verdad? Y tratamos de cantarlos con todo nuestro corazón. Bueno, vamos a parar aquí, mis hermanos, porque vamos a orar en esta noche. Recuérdenme, ¿verdad?, dónde nos quedamos para continuar la próxima semana. Vamos a irnos despacio y espero que estemos aprendiendo. Ya dijimos quiénes son los nicolaitas, ¿verdad? Es un grupo incierto, no sabemos quién era Nicolás, pero viene precisamente de ese nombre. Así es que vamos a ponernos sobre nuestros pies, ¿sí? Una pregunta, me parece, esto lo escuché yo aproximadamente como hace 6 años, Nicolás, me parece que era Nicolás de Bari, un turco, de Turquía, que de ahí supuestamente traen la enseñanza de Balaam. Santa Claus, aparte de Santa Claus, que de ahí, según Nicolás, entregaba a los niños regalos. Después de que abandonó la fe, empezó a darle regalos a los niños, y fue de ahí donde Papá Noel, de ahí fue donde salió. ¿Escucharon, niños? Papá es el que compra los regalos, no él. Vamos a ponernos sobre el... Gracias, mi hermano, pero sigue siendo incierto. Cuando hablamos de las tradiciones, verdad y mentira, hablamos precisamente de lo que es la Navidad, ¿verdad? Santa Claus, metemos ahí también de dónde viene, desde el tiempo de Nimrod, ¿verdad? El acera. Entonces vamos a orar en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias. Ayúdanos, Señor, a retomar, Padre amado, lo que hemos abandonado. Quizás, Señor, así como tu palabra nos manda que el marido debe amar a su esposa, que la esposa debe respetar al marido. Y esto nos recordamos muy seguido, Señor, porque como matrimonio pasamos por situaciones, por dificultades que pueden ayudar a que las cosas entre el matrimonio anden bien. Pero de la misma manera, Padre, debemos insistir en amarte,
en volver a ese primer amor que muchas veces se va enfriando en nosotros, hacia ti, en ese devocional. Hasta ahí nos quedamos en esta noche, Señor, pero queremos seguir, Padre, aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Permite, Padre amado, que el interés, Señor, de seguir aprendiendo de tu palabra para no ser engañados. Ayúdanos a conocer siempre la verdad para poder discernir, Señor, cuando el engañador, cuando la falsa doctrina puede llegar a nuestra vida. Ayúdanos a estar preparados y a estar siempre en esa paciencia, en esa fe firme, Padre, de perseverancia, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos, aun aquellos que no pudieron estar con nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te honramos siempre. Amén. Amén, Señor. Tomen asiento, mis hermanos.